Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Estamos listos para seguir dialogando con ustedes y por supuesto con personajes que generan información, que generan opinión, que generan noticia y que dejan aportes importantes a la sociedad. A nivel social, a nivel político, a nivel sanitario incluso, ahora con la pandemia, la realidad de los países centroamericanos, salvo Costa Rica, es similar. Usted ve la misma problemática en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, ahora Nicaragua con una situación bastante compleja, y la compara con Honduras, son realidades similares. Y en el año del Bicentenario, la situación parece en la región, repito, salvo Costa Rica, no tiene mayores diferencias. Hoy nuestro invitado es un experto en la temática de las ciencias sociales, doctor en ciencias políticas, con una especialización, perdón, en ciencias políticas y con una amplia carrera docente, no solo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Universidad Especializada de las Américas de Panamá, en la Universidad Autónoma de Coahuila en México, y con amplia participación en temas de derechos humanos y de incidencia política. Está conmigo el doctor Luis Fernando Mac, desde Guatemala. Doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, ¿cómo está? Saludos a todos los oyentes de este prestigioso medio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad de poder compartir en otros escenarios, pero creo que su aporte sin duda alguna será fundamental a propósito de lo que estamos viviendo, porque este tema de la pandemia nos ha hecho visualizar la problemática regional ya no tan separada como en ocasiones anteriores, sino que es una misma realidad que nos está complicando en todos los sentidos, doctor. Sí, seguro. Creo que la pandemia nos ha hecho demostrar realmente que Centroamérica tiene, muchos países de Centroamérica, como usted dice, excepto Costa Rica, tenemos problemáticas muy similares con sus diferencias, por supuesto, pero creo que los gobiernos de la región se están portando de una manera bastante mal, y creo que los 4 países de la región que compartimos esta situación, pues creo que tenemos realidades muy similares. ¿A qué se debe que nos encontró como región, unos más, otros menos, unos mejor preparados de alguna manera, otros quizás desprevenidos? La estructura sanitaria, la estructura social de los países, o la inversión tanto en materia sanitaria de los países centroamericanos, no se nota. ¿Qué pasó? ¿Por qué Costa Rica, Panamá nos sacaron años de diferencia en este tema? Bueno, obviamente la pandemia lo que hizo fue desnudar, obviamente, las deficiencias que ya se habían acumulado a lo largo de los años. Como usted bien dice, tanto Panamá como Costa Rica, incluso un poco Salvador, que va un poquito mejor que los demás, creo que invirtieron mucho más en institucionalidad, en estabilidad, en las reglas del juego realmente. Y eso me parece que ha tenido una gran diferencia en cuanto a números, por ejemplo, en los planes de vacunación, en el número de infectados y una serie de medidas que obviamente nos han puesto, como usted bien dice, a varios años de retraso, ¿no?, con respecto a los demás países. Y yo creo que el problema es las prioridades que tienen los diferentes gobiernos, que obviamente tienen menos interés en atender a su población, digamos, en estar atentos a las necesidades de la población, y creo que están más interesados en sus propios intereses, en enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Creo que esto ha sido demasiado evidente en esta crisis sanitaria. Y usted tocó un punto que es sumamente importante, y es el tema de prioridades. Esta pandemia vino a demostrar que las prioridades en la región estaban invertidas, es decir, temas como salud, por ejemplo, educación, otro, desarrollo humano, del que ya hablaremos más adelante, pero temas como salud se demuestra que no eran temas prioritarios para los gobiernos. Bueno, obviamente hay muchos temas que entrarían, digamos, dentro de esto poco prioritario, salud, educación, pero creo que el tema de la salud ha obviamente salido a luz
por el riesgo que sufren todos los días muchos ciudadanos que están aislados o que en alguna medida no tienen la respuesta adecuada del gobierno, que tienen que arriesgarse, salir, digamos, de sus casas, no tienen las condiciones para quedarse en casa y que arriesgan su vida todos los días. Me parece que la historia va a juzgar muy fuertemente a estos gobiernos porque si hubiera existido primero, digamos, una respuesta más adecuada a la crisis el año pasado y este año un plan de vacunación más integral, más responsable, creo que hubiéramos evitado muchos contagios, muchas muertes y obviamente muchas personas no estarían sufriendo tanto a la fecha. Creo que esto es algo que realmente ha, como usted bien dicho, descubierto con mucha propiedad lo que ya sabíamos durante tantos tiempos, que es obviamente que nuestros países necesitan reconstituirse, cimentarse realmente bajo bases más sólidas, más incluyentes, lo cual obviamente no se va a lograr en el corto plazo. Estas dos etapas que usted plantea de la pandemia, desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva estatal, una, no estaban suficientemente preparados los gobiernos para enfrentarla, dice usted. Y número dos, no se preparó con suficiente antelación, a pesar de estar en pandemia, una verdadera estrategia de vacunación en estos países. Sí, yo creo que las dos cosas demuestran la improvisación, la falta de seriedad con la que en alguna medida se toman estos temas, porque yo creo que muchos gobiernos por ejemplo, los gobernantes se escudan en que ningún país del mundo estaba preparado y eso obviamente es cierto, pero el nivel de respuesta, el nivel de interés, el nivel, digamos, de cuidado con el cual los demás países tomaron en serio la tarea y muchos de nuestros países no lo han hecho, pues obviamente demuestra que están pensando para una élite, están pensando para un pequeño grupo que tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala cerró el país por más de 6 meses con esa famosa frase de quédate en casa, lo cual generó muchísimos conflictos y problemas el año pasado. Me parece que varios países de la región hicieron lo mismo, sin preocuparse. Y por supuesto, el gobierno de Guatemala, por ejemplo, estableció un mecanismo de apoyo financiero a las personas, pero que se fue dando de manera tardía y el monto que se dio fue insuficiente. Entonces, a pesar de que supuestamente estaba bien diseñado el plan de respuesta, fue tardío y mal ejecutado. En varios países de la región existía el hashtag de dónde está el dinero, porque a pesar de que se supone se destinó mucho dinero para atender la pandemia, pues obviamente ese dinero llegó tarde y fue mal ejecutado. Todavía hasta la fecha hay dudas, digamos, de qué tan efectivo fue ese gasto y qué tan certera, digamos, qué tan importante fue el apoyo que tuvo que llegar, digamos, a las personas. Muchas veces el problema es que se llega a los apoyos y digamos, las acciones del gobierno a un grupo de personas que ya están incluidas y obviamente no llega ese, digamos, apoyo a quien realmente lo necesita y si llega, llega tarde, llega mal ejecutado. Entonces, pues por supuesto, se siguen concentrando las desigualdades y se siguen generando las inconformidades, por supuesto. Socialmente, en el plano social, ahí en esos sectores que más se vieron afectados por la pandemia, por esos cierres excesivos, por esos largos también confinamientos, ¿cómo queda este sector, cómo quedan estos sectores o cómo visualiza que puedan quedar estos sectores después de la pandemia? Lamentablemente lo que va a pasar es que la desigualdad, la pobreza, el hambre va a aumentar. La inconformidad también de estos sectores creo que va también a acentuarse. Y eso fue el problema, digamos, esta pandemia lo que hizo fue hacer que la exclusión sea más excluyente y que obviamente los sectores que ya de por sí estaban excluidos, pues quedaran aún más excluidos. Por ejemplo, el plan de vacunación. El plan de vacunación en Guatemala, por ejemplo, hace poco se estableció que van a vacunarse a los universitarios, que es el 4% de la población. Cuando obviamente desde esa perspectiva no hay ninguna razón que justifique por qué primero a los universitarios por encima de, por ejemplo, de los que están atendiendo mesas o los que están, digamos, en los mercados o un sector de población, digamos, que tiene mucho más necesidad económica que los universitarios. Pero no es el único caso. Creo que la mayoría parte de los países de Centroamérica están con esa disyuntiva, están enfocándose en los planes de inclusión en sectores que no lo necesitan del todo.
y obviamente los sectores que realmente lo necesitan, los campesinos, los trabajadores del campo, las personas, digamos, que necesitan por su trabajo, por su poco, digamos, por su poco ingreso, que necesitan salir todos los días, esos son las personas que no están siendo incluidas, porque obviamente quizás políticamente hablando no son relevantes, no cuentan políticamente hablando, no pesan, digamos, a nivel de voto. Probablemente muchas de esas personas no tienen interés o por sus condiciones laborales no se movilizan en algún momento políticamente hablando y por lo tanto pues no son considerados por los políticos, mientras que, por ejemplo, los empresarios, los estudiantes sí se movilizan cuando están inconformes. Entonces, mejor tengamos, digamos, contentos a estos sectores de manera de bajar la presión, pero realmente no se está pensando con sentido humano, no se está pensando con, digamos, con sentido de inclusión social. Y eso es lo lamentable. Voy a ir, doctor, a la pausa, pero le parece, vamos a seguir dialogando. Usted mencionó el tema del dinero que se destinó para el manejo de la pandemia y quiero relacionarlo con la problemática de corrupción y falta de transparencia que tiene la región. Voy a ir a la pausa, pero regresamos. Estamos con el doctor Luis Mac, especialista en ciencias políticas, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aquí en Al Banquillo por TSI. El doctor Luis Fernando Mac nos acompaña hoy en Al Banquillo, es además de investigador social, escritor. Leí un capítulo que escribió en un libro sobre la problemática regional, particularmente relacionando este tema sanitario con la incidencia ya en el plano social, económico, incluso político. Usted mencionó el dinero que se destinó para la pandemia. El dónde está el dinero fue una voz que resonó en Guatemala, resonó aquí en Honduras y resuena en la región. Y aquí la gran pregunta es, con los niveles de corrupción que tienen países como Guatemala, Honduras, que se cuestiona también en El Salvador, que no escapa de esta situación, Nicaragua, ¿será fácil o será difícil rastrear el dinero más adelante? Porque ahora será muy difícil, pero más adelante rastrear qué rumbo tomó ese dinero. Bueno, yo creo que no sería difícil. Bueno, siempre es difícil rastrear dinero, por supuesto, pero lo difícil aquí es el compromiso que tienen las autoridades. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, estamos metidos en una gran lío desde que primero expulsaron a la CICIG y lo poco que había dejado la CICIG, la Comisión contra la Impunidad que había en Guatemala, había fortalecido ciertos entes, por ejemplo, el ente investigador, que era el Ministerio Público. Estamos metidos en un gran conflicto porque una de las últimas estructuras que en alguna medida estaban siendo, pues, que estaban respondiendo al tema de la impunidad, que es la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El viernes la fiscal general despidió al fiscal, un fiscal incorruptible con 18 años de carrera, por razones espurias. Entonces se ve, digamos, no solo digamos que el ente investigador ha sido capturado, sino los tribunales de justicia, la Corte de Constitucionalidad, que es el más alto tribunal judicial en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, ha sido capturada por estas mafias. Entonces, el problema no es que se rastree el dinero, el problema es que no hay voluntad política ni para rastrear el dinero, ni tampoco, digamos, para capturar o para perseguir a los corruptos, que es un caso similar al que existe en Honduras. Justamente la MASI fue expulsada y obviamente tenemos dudas de los órganos competentes que investigan. Y en el caso de El Salvador, creo que y en Nicaragua es lo mismo. En el caso de El Salvador, obviamente por el protagonismo del presidente y por la forma en que ha ido cooptando las instituciones, las diferentes instituciones. Entonces tenemos una misma problemática en la región. Llegan presidentes fuertes realmente que van capturando paulatinamente todas las instancias de control y por lo tanto no existe realmente una verdadera rendición de cuentas. Y entonces, aunque el ciudadano proteste y diga dónde está el dinero, no existe obviamente un seguimiento y aunque existiera ese seguimiento, no existe un castigo a los culpables. Por lo tanto, no pasa nada, lamentablemente. ¿Y por qué Centroamérica se convirtió tan rápidamente, bueno, venimos de muchos años atrás, pero tan rápidamente en las últimas décadas como una de las regiones más corruptas del mundo? Bueno, lamentablemente
¿Por qué, digamos, tenemos estas características y por qué, digamos, como usted bien dice, no solo somos una de las regiones más corruptas, sino más violentas, con más problemas, con más inseguridad? Sería probablemente un tema de discusión mucho más amplio, pero yo creo que el problema fundamental es que hace poco justamente escribí un artículo que trata de sintetizar la experiencia de muchos años de investigación y creo que el problema que tenemos en la región es fundamentalmente el mismo, que es, en alguna medida, hay un marco legal, hay instituciones que obviamente supuestamente han sido pensadas para solucionar problemas de largo plazo. Sin embargo, ya hay un principio, digamos, en la legalidad que es no hay nadie que sea superior a la ley. En nuestros países, por una serie de circunstancias, las personas y los gobernantes, lo que en nuestros medios se llama caudillos, las personas obviamente que gobiernan bajo su propio criterio y muchas veces con caprichos de momento, son más importantes que las leyes. Ahí está el misterio, cómo en un marco legal institucional donde supuestamente hay muchas cosas que están prohibidas, los caudillos logran colar, digamos, en los resquicios que da la ley y obviamente en la cooptación que se da de las instancias judiciales y las instancias institucionales, cómo logran obviamente retorcer el espíritu de la ley y pues obviamente hacer lo que quieren. Creo que el caso perfecto en Honduras es justamente el que todavía presidente de Honduras, que supuestamente según la constitución no podía ser reelegido. Sin embargo, cooptan las instancias pertinentes para poder forzar el espíritu de la ley y finalmente lograr la reelección. Lo mismo ocurre en Nicaragua, en Guatemala no ocurre esto, pero obviamente la forma en que retuerce la ley es de otras formas y por lo tanto, a pesar de que hay impedimentos legales, constitucionales, pues estos caudillos se las ingenian para siempre, digamos, violentar la ley y salir pues obviamente con sus caprichos. Eso es lo que obviamente permite que nuestros países sean países con una, digamos, con una alta inestabilidad, porque dependiendo del caudillo de turno, así obviamente se violentan las leyes y las instituciones para hacer cumplir los caprichos y los intereses del gobernante de turno. Y esa es la historia obviamente eterna en nuestros países con los vaivenes que hemos tenido durante tantos años. Quiero usar un juego de palabras para definir y me dice si estoy en lo correcto o no. Lo que usted me ha dicho hace algunos minutos con todo este desarrollo de la idea de lo que pasa. Eh, en lugar de judicializar la política, más bien se politizó la justicia. Exactamente. La justicia y la ley, digamos, el imperio de la ley se utiliza para validar los intereses y los objetivos de los gobernantes de turno. Hay un dicho que se estableció justamente en unos estudios que se hicieron en México, en donde descubrieron que la ley se aplica solo para el enemigo. No se aplica a los amigos, no se aplican obviamente a los gobernantes, se aplica a todo aquel que obviamente está fuera del esquema de poder. Y por lo tanto, por eso es que nuestros países son injustos. Algunas veces el Estado y las instituciones legales son muy fuertes, muy, digamos, muy poco tolerantes frente a sectores que están desvalidos, que no tienen, digamos, mayor importancia, pero frente a los grandes, digamos, defraudadores del Estado, los que roban a manos llenas, a eso los trata con mucha benevolencia y muchas veces ni siquiera los castiga, más bien los premia, dándole puestos y dándole obviamente una serie de prebendas. Entonces, lo que presenciamos muchas veces en nuestros países es una larga lista de injusticias y una larga lista obviamente de impunidades, porque obviamente el marco legal es justamente instrumentalizado para obtener siempre beneficios de esta manera, ¿no? ¿Y hacia dónde van los países? ¿Hacia dónde va la región? Lamentablemente con este esquema no vamos a ningún lado, porque mi abuelita tenía un dicho que decía, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo creo que nuestros países encajan perfectamente en este dicho. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente muchas veces estos dineros mal habidos, estas riquezas que se construyen de esta forma, pues sí, en alguna medida logran el cometido para los que lo hacen, por supuesto, que es amasar grandes fortunas.
Pero teóricamente hablando, hace muchos años habían pensado que era Thomas Hobbes, que escribió un libro que se llama Leviatán, en donde él tenía una comparación, un símil. Él decía que en estos países existía una lógica en la cual más o menos algunos lo plantean como la ley del más fuerte o la ley de la selva. Entonces, mientras yo soy el presidente, mientras yo soy el ministro, pues yo robo a manos llenas. Pero así como consigo, así me lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque ahorita yo soy el más fuerte, pero si después llega alguien más fuerte que es opositor mío, me lo va a quitar. Entonces, el problema, digamos, es que pues obviamente las disputas del poder permiten que permanentemente estemos en conflicto las élites que están luchando obviamente por el control del Estado, lo cual permite obviamente que haya unos cuantos ganadores y un montón de perdedores. Entonces, lo que ganan estos sectores temporalmente lo pierden a la larga en la inestabilidad y lo pierden en la violencia y en la lucha fratricida que se está desarrollando. Y lo peor es que nos están condenando a todos a un subdesarrollo. No tenemos la posibilidad, por supuesto, de construir un Estado más fuerte. No tenemos la posibilidad, por ejemplo, de construir en nuestros países plataformas para desarrollar la industria, para desarrollar obviamente el comercio, para desarrollar, por supuesto, por ejemplo, eh, toda la industria turística. Y por lo tanto, pues sí, estamos de crisis en crisis. Entonces, lo que ganan estos sectores coyunturalmente lo pierden en el largo plazo por la inestabilidad y por todos los conflictos que se dan. Lamentablemente, con esa lógica no vamos a llegar a ningún lado, porque obviamente nuestros países tienen una larga lista de conflictos y de problemas no resueltos. Y obviamente nos condenan a todos al subdesarrollo y obviamente a tener, como les digo, crisis periódicas. Por eso les digo, creo que no vamos a ningún lado. Vamos a repetir eternamente esta conflictividad y estos problemas. No le ve uno realmente un futuro prometedor a nuestros países. Y ese es un punto que preocupa y después de la pausa quisiera hablar de, muchos lo considerarán utopías, hablar de sueños, pero hay que tomar acciones y entonces después de la pausa vamos a evaluar bajo qué condiciones, bajo qué esquemas, incluso de participación social, se puede cambiar ese oscuro panorama en el que actualmente estamos. Vamos a la pausa, pero regresamos. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Mac, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aquí en Al Banquillo. Interesante diálogo el que sostenemos en este momento con el doctor Luis Fernando Mac. Centroamérica, una región altamente violenta, altamente pobre, sin mayores oportunidades de desarrollo, que aporta mucha migración irregular y que en el camino también esta gente es sometida a unas situaciones bastante complejas. ¿Cómo cambiamos este panorama? Usted me sigue el bloque anterior. Así como vamos, no vamos a ningún lado. Y usted lo sabe muy bien porque lo platicamos hace un par de meses también. La gente, la percepción de la gente, doctor, es que dice, ya esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. ¿Para qué voy a votar? ¿Para qué voy a participar? ¿Para qué voy a exigir? Si al final hacen lo mismo. Pero pensar de esa manera es también condenar al fracaso de los países. ¿Cómo cambiamos este panorama? Mire, esa es una pregunta bastante complicada. Y yo durante muchos años he estado pensando justamente cómo podemos tener un futuro mejor. Creo que el primer tema es darnos cuenta de dónde estamos. Darnos cuenta que muchas veces el problema no solo son los gobernantes, el problema no solo son, digamos, los partidos políticos, sino también el ciudadano, que obviamente con sus decisiones diarias está validando con presencia o con ausencia muchas de las decisiones y los problemas que están ocurriendo. A ver, le pongo un ejemplo, por ejemplo, en lo que yo he observado en el plan de vacunación que se ha desarrollado caótico que se está desarrollando en Guatemala. Probablemente es algo similar en el caso de los demás países. Han habido 4 o 5 reacciones con respecto al tema de la pandemia. El primero, las personas que no lo creen y salen a la calle como si nada. Entonces desafían, digamos, el tema de la pandemia de manera cotidiana porque no les importa. El segundo son aquellos que tienen recursos y que han visto, digamos,
Por ejemplo, las solicitudes para la Embajada de Estados Unidos llegó a tal nivel que las citas las estaban dando para el 2024. Imagínese usted el número de personas que querían ir a Estados Unidos a vacunarse. De ahí se dio, digamos, la lógica de que también en México estaban vacunando. Entonces las filas, en un fin de semana, por ejemplo, más de 1,000 guatemaltecos estaban en la frontera. Pero obviamente esas son respuestas del sálvese quien pueda. Es básicamente yo tengo dinero, me voy a donde sea para poder vacunar. La tercera es todos los guatemaltecos que en alguna medida han ido a los centros de vacunación sin tener cita y sin tener registro, obviamente tratando de que en un golpe de suerte, buscando al amigo, al conocido que lo pueda, digamos, colar para poderse vacunar. Por ejemplo, yo una vez fui justamente, yo sí tenía cita, por supuesto, y pues me puse a platicar con una persona y ella me decía, mire, y esta es la 5ª vez que vengo, ojalá que ahora sí pueda. Cuando finalmente la encontré afuera, me dijo, finalmente hoy sí, encontré una persona, me conoció y me vacunó. Entonces apuestan digamos, no tienen recursos para viajar, pues entonces apuestan al golpe de suerte. Y el último es todas las personas que no tienen ni dinero ni recursos, que sí creen, pero simplemente se encomiendan a Dios y salen a las calles. Ninguno de estos grupos están presionando al gobierno, digamos, para poder cambiar las cosas, sino cada quien está utilizando el mecanismo que le queda a su alcance, obviamente, para poder salir adelante. Sí. Esto retrata perfectamente, creo yo, a los ciudadanos que prácticamente le dejan bueno, si Dios quiere no me va a pasar nada y se acabó, o simplemente agarro mi dinero y me voy a donde sea. Algunos decían, ¿por qué no lo venden? Yo tengo dinero, lo compro. Entonces, cada quien asume posturas no colectivas, digamos, no de solidaridad, y por lo tanto las cosas no cambian. Eso por un lado. Por el otro, a nivel, digamos, de las elecciones, como usted me decía, justamente Honduras, por ejemplo, este año es año electoral. Si uno pudiera rastrear y uno pudiera analizar las opciones electorales que hay, siempre uno podría encontrar opciones más pertinentes, con menos, digamos, tal vez no del todo idóneas, pero quizás menos malas, para utilizar un verbo que no es correcto, pero que no son tan malas como las que uno termina eligiendo. ¿Por qué los ciudadanos eligen siempre parece a los más malos, a los más corruptos, a los más nefastos? Esa es la pregunta del millón, esa es una gran pregunta y que todo el mundo se hace. ¿Por qué la gente sigue escogiendo a los malos? Probablemente porque están votando por las personas equivocadas. ¿Y por qué no hay mejores opciones? Porque la gente no los exige. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo que obviamente estaba participando, un colega, un conocido, porque no era tan amigo, pero que yo le pregunté así en confianza, mire, ¿y por qué usted no propone un plan para un gobierno local en Guatemala? ¿Por qué no propone un plan de gobierno más serio, más adecuado? Y él me dijo, mire, las primeras veces que yo participé lo hice, pero cuando me di cuenta que la gente no lo pedía, que no lo exigía y que los que obviamente hacían propuestas más acorde a lo que la gente quería oír, esos eran los que ganaban, pues yo empecé, digamos, a adaptarme a lo que la gente quería oír y dejé de lado las propuestas serias. Entonces, yo creo que también los ciudadanos se acostumbran a oír cancioncitas o a que les digan quién va a dar más bolsas, quién va a dar más trabajo, sin pensar realmente en cómo lo van a hacer. Y por lo tanto, los ciudadanos no exigimos propuestas serias, no exigimos gabinetes de gobierno, no exigimos transparencia, por ejemplo, para que puedan publicar de dónde están sacando el dinero para poder hacer campaña. Nada de eso lo exigimos. Y por lo tanto, como no lo exigimos, nos dan a tole con el dedo. Yo creo que el ciudadano tiene una gran responsabilidad en, obviamente, lo que ocurre en nuestros países por ausencia, por desinformación, por desinterés o por cualquiera de las razones, digamos, que obviamente termina haciendo lo que hace, validando las opciones y digamos, los elementos que existen en la realidad. Yo creo que deberíamos de hacer todos un examen de conciencia y tratar de buscar cómo los ciudadanos pudiéramos unirnos y encontrar, exigir mejores cosas y obviamente desarrollar, obviamente, una presión para que estos gobernantes pues no se rían en nuestra cara con tanta facilidad, ¿no? Y ahí debería de entrar esa formación cívico-política del ciudadano, educar al ciudadano para no cometer el error de seguir votando por la misma gente, por los mismos que ya están cuestionados, por los mismos que han fracasado, por los mismos que pasan por los tribunales y después se van a legislar, por esa misma gente por la cual la gente sigue votando, por la cual la gente sigue inclinándose.
El problema también es que hay un enorme desbalance social. Y como usted dice, mucha gente está al sálvese quien pueda. Hay gente que una bolsa de comida le salva el día, pero eso sirve incluso como gancho político. Si votas por mí, te sigo dando esta bolsa. Si no votas por mí, no la vas a tener el resto de tu vida. Pues ahí es donde está también la lógica del hambre pan para hoy, hambre para mañana, cabal, porque Sí. bueno, sí, me dan mi lámina, me dan mi bolsa, me dan cualquier prebenda y los próximos 4 años no tengo absolutamente nada, más bien se roban mis impuestos y se roban las posibilidades de país. Pero eso funciona, porque la gente sigue pensando con esa lógica cortoplacista. Igual esta persona que le comentaba, él empezó, digamos, haciendo un planes serios y cuando iba a presentarlo, la gente lo escuchaba y al final decía, muy bonito, pero ¿qué nos va a dar a cambio? Uh-huh. Justamente esa lógica. Entonces él terminó pues entrando en la lógica del sistema porque él me decía, si yo no entro en la lógica del sistema, pues No el salgo. sistema me va a expulsar, exactamente. Sí, no salgo. ¿Y cómo educamos al ciudadano? Realmente cómo generamos conciencia en el ciudadano de que necesita en la urna pensar diferente? Es complicado, porque, digamos, han estudios que han determinado que la forma de pensar de los ciudadanos es la siguiente. Yo prefiero tener mi bolsa hoy, mi lámina, mi prebenda hoy, que es segura a un bien futuro que puede ser mayor, pero que es incierto, que no lo puedo garantizar. Entonces, como diría ahí por ahí, digamos, como los incrédulos, ¿no? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, al final de cuentas, esa lógica de desconfianza, digamos, de que obviamente probablemente en el pasado alguien ofreció y no cumplió, entonces se van por el lado, digamos, de lo inmediato. Esta lógica, digamos, para cambiar esa lógica habría que convencer al ciudadano de que sí, que es posible, digamos, crear un futuro mejor, que hay posibilidad, digamos, de construir un país diferente. Pero lamentablemente es difícil, digamos, hacer un cambio en esta perspectiva. ¿Cómo hacemos, digamos, para que la gente abandone el bien inmediato por un bien futuro que puede ser mayor, pero para el ciudadano es incierto? Es difícil realmente. Dentro de la perspectiva de la elección racional, estas lógicas, a pesar de todo, son bastante lógicas, valga la redundancia, ¿no? Porque obviamente la perspectiva de futuro la ven con mucho más lejana y lo que quieren es obtener el bien inmediato. Mientras no cambie, digamos, y obviamente eso, aquí influye mucho, digamos, también el pesimismo con el cual nos han vendido. Si yo no creo en un futuro mejor, si yo, digamos, pienso que siempre va a ser lo mismo, mejor me garantizo lo de hoy y obviamente lo de mañana, pues ahí veré mañana qué hago. Entonces también habría que también levantar un poco la esperanza de las personas, tratar de, digamos, de demostrarles que es posible hacer un cambio, pero si todos cambiamos, si en alguna medida todos creemos y construimos un futuro mejor, porque de lo contrario, seguimos obteniendo esa bolsa, seguimos teniendo, digamos, el bien inmediato, pero seguimos comprometiendo el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestras familias, digamos, en el mañana. Totalmente, y el futuro del país va en ese declive del que usted hablaba. Voy a ir a la pausa, la última del programa, y regreso. Estamos con el doctor Luis Mack, una cátedra de ciencias políticas, hoy en Al Banquillo. Memoria Viva es presentada por Óptica Popular. Desde 1966 mirando hacia el futuro y resaltando los valores 5 estrellas. José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas Fiallos nació en Tegucigalpa, Honduras, el 9 de junio de 1805 y falleció en Comayagua el 8 de enero de 1871. Fue presidente de Honduras en el periodo de 1852 a 1855, defensor de las ideas liberales que apoyó la Unión de Centroamérica. Es considerado prócer y una de las personas más honradas de la historia de Honduras. Durante su periodo de presidente sostuvo que no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. En su estatua erigida en el Parque Las Mercedes de Tegucigalpa puede leerse: al heroico soldado de la Unión Centroamericana,
al guerrero modelo de constancia, de honradez y de valor. Memoria Viva fue presentada por Óptica Popular desde 1966, mirando hacia el futuro y resaltando los valores 5 estrellas. Gracias por estar con nosotros. Estamos al banquillo con el doctor Luis Fernando Mac. Una pregunta así muy fuera del tema antes de volver a la misma. ¿Volvieron en Guatemala ya a la educación presencial? No, todavía no, pero ahorita se está haciendo el plan, digamos, para vacunar a los profesores y a vacunar también a los estudiantes, de manera que, pues obviamente, sí haya un paulatino retorno a las clases presenciales. Aquí, obviamente, tenemos también otro problema. Las escuelas públicas, los alumnos, digamos, de muchas de condiciones precarias, no tienen la posibilidad de tener una computadora y no tienen la posibilidad de tener internet. Entonces lo que están haciendo es cada día, cada ciertos días, los colegios hacen, digamos, como paquetes de tareas que se los entregan a los alumnos, pero no hay seguimiento. Entonces pues, los estudiantes tienen que ver cómo pueden obviamente desarrollar las tareas que les ponen sin ningún acompañamiento, con muy poco acompañamiento. Entonces ha habido un alto nivel de deserción en las escuelas públicas. En las privadas, por supuesto, ahí probablemente las cosas son mejores, pero también las mamás ya no quieren tener a sus hijos, están exigiendo que regresen los niños a la escuela. Es igual en todos lados, entonces es la misma situación. Sí. Los papás se han dado cuenta que necesitaban entrar o que hacía falta ese trinomio, ¿verdad? Que es escuela, maestro, padre. Pero se habían acostumbrado a no tener a los hijos o no ponerle atención a los hijos en el tema educativo. Sí, porque obviamente en muchos casos, por ejemplo, mi hijo, recae mucho, digamos, la educación en nosotros, por supuesto que los tenemos que estar acompañando. La maestra ayuda un poco, pero no tiene obviamente el mismo nivel. Claro. Pero lamentablemente es en ese regreso a las clases presenciales de nuevo las condiciones están inadecuadas. Muchas de las escuelas públicas que no tienen, obviamente, estas condiciones, para poder regresar con condiciones de sanidad mínimas, requieren inversión en infraestructura que no tienen. Requieren, digamos, de tener una serie de gels y de materiales que no tienen para comprar. Y por lo tanto, pues los primeros que van a regresar son los colegios privados, los que ya tenían condiciones previas para poder ser incluidos. Entonces, lamentablemente esta pandemia lo que ha demostrado es que los que tenían condiciones, pues sí, obviamente están mejor, y los que no las tenían están cada vez peor. Y obviamente esto se va a impactar también en el futuro. Estos jóvenes, estos niños que están siendo educados en las escuelas públicas, que no tienen condiciones, que han abandonado, que están, digamos, siendo promovidos casi por decreto, pues cuando lleguen al mercado laboral en unos años van a tener menos condiciones para poder ser incluidos, porque obviamente van a tener grandes deficiencias. Si ya de por sí la educación pública era mala, ahora va a ser peor. Entonces se va a acrecentar, digamos, la diferencia entre una educación privada y una educación pública. Por lo tanto, pues las posibilidades de poder ser incluidos, de tener mejores trabajos, pues obviamente va a seguir siendo abismales. Lamentablemente, la brecha de desigualdad está creciendo con esta pandemia. Sí, quería hacerle esta consulta y también obtener su respuesta para que el público vea que es una situación calcada en los países de la región en temas de salud, en temas de educación. Retomo lo que veníamos, una última consulta porque también tengo otro tema que quisiera rápidamente enfocar con usted. Cada vez, si la gente no participa, si la gente no piensa solidariamente como un conglomerado, sino como esos cuatro puntos, esos cuatro bloques aislados de los que usted me planteó en el segmento anterior, cada vez tendremos gobiernos menos representativos de las necesidades del país. ¿Qué peligro representa tener gobiernos con la mínima representatividad popular? Bueno, el problema, digamos, que tenemos es que el nivel de cinismo, el nivel, digamos, de exclusión, el nivel, digamos, ¿qué se le podría llamar? De injusticia va creciendo. El cuadro, por ejemplo, de Nicaragua, que es terrible, o el mismo caso de Honduras, que yo creo que Honduras va más o menos a una situación similar a la de Nicaragua, en donde la represión y los abusos del gobierno van creciendo.
especialmente si obviamente se permite la reelección indefinida de los gobernantes, como parece que sucede en Nicaragua, o incluso en Salvador, que están, digamos, un gobernante con todas las posibilidades de asumir y digamos, de concentrar el poder. Lamentablemente, con eso, digamos, cuando el sistema de pesos y contrapesos se elimina, pues el número de injusticias, el número de problemas que podemos llegar a tener es cada vez mayor. Y obviamente hay muy pocos sectores que puedan ser finalmente, quizás en algún momento nosotros nos sentimos a salvo porque decimos, bueno, a mí no me afecta, pero tarde o temprano estos grupos que son obviamente altamente devoradores de todo, tienen un nivel, digamos, de apetito enorme, pues van a ir consumiendo y van a ir, digamos, rascando muchas veces y probablemente en un futuro nosotros, los sectores que no hemos sido afectados, probablemente vamos a ser afectados. Y cuando nos llegue nuestro turno, vamos a lamentar, por supuesto, el no haber hecho algo antes. Entonces, si no hacemos algo, el nivel de desigualdad, el nivel de violencia, el nivel, digamos, de injusticia va a ir aumentando. No va a disminuir, lamentablemente. Le consultaba esto porque voy al tema con el que quiero cerrar el programa. Guatemala creo que tuvo una experiencia, me corrige si no fue así, con un modelo de ciudades privadas. No sé si progresó o no progresó, pero por ejemplo en Honduras ahora se está hablando mucho de las zonas de empleo y desarrollo, que ya van, incluso ya están una instalada y otra en proceso. El tema de comprometer la soberanía, ¿qué estudio ha hecho usted como investigador social, como analista de temas regionales, del impacto que pueden tener estas zonas especiales de desarrollo que se instalen en los países y que la mayoría, el 99%, por ejemplo, de los sectores aquí en el país se ha pronunciado en contra? Bueno, lo que hace es profundizar el nivel, digamos, de desigualdad y el nivel de exclusión, por supuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos un área que es como una suerte de ciudad dentro de otra ciudad, que es Cayalá. Ajá, Es un área altamente, digamos, desarrollada, con un nivel de ingresos muy superior a la media y que tiene obviamente sus propias leyes, que no se rige obviamente bajo la ley nacional, pero obviamente es depredadora de todo lo demás. Por donde pasa, obviamente destruye la fauna, destruye obviamente el medio ambiente y hace, digamos, una serie de problemas, genera una serie de problemas al resto de las personas que no están incluidas en ese esquema. Entonces, lo que se ve es como una amenaza, porque empiezan a depredar todo lo que tocan para, digamos, capturar, obviamente, todos los servicios y todos los recursos del entorno. Y obviamente los que no están en esa lógica, pues obviamente simplemente son excluidos. Lamentablemente convive la riqueza más extrema con la pobreza más extrema. Y lo que genera, por supuesto, es un nivel, digamos, de desigualdad y un nivel, digamos, también de exclusión, de resentimiento, de violencia, que escala a niveles impresionantes, por supuesto. Yo creo que lo que hace justamente es seguir dividiendo, seguir descomponiendo la lógica del país. Me parece que esas son soluciones muy típicas de los gobernantes y de los sectores empresariales que nos han gobernado, que han sido depredadoras, que simplemente se convierten como en hongos que lo consumen todo y no les importa realmente el daño que están haciendo y no se dan cuenta, obviamente, quizás dentro de su lógica están haciendo cosas buenas, porque en esa lógica, por supuesto, Cayalá estéticamente se ve bonito para muchas personas, pero sin contar, obviamente, que los que pueden entrar ahí solamente es una pequeña élite que es como un escaparate de desigualdad, porque obviamente uno puede entrar, pero no puede comprar nada, ¿no? Y está completamente excluido. Es una injusticia que escala a niveles enormes. Además del tema social, del tema del impacto en el tema de pobreza y limitante del desarrollo, ¿qué implicaciones en el corto, en el mediano plazo o en el largo plazo pudieran tener en el plano legal estos modelos que se rigen bajo otros estamentos jurídicos que tienen sus propios esquemas de dirección, de educación, de legislación? Lo que probablemente va a ser que en el futuro van a chocar ambos modelos, por supuesto, y entonces se va a convertir justamente el resto del país como una suerte de colonia de estos grupos.
Lamentablemente, porque si choca la ley nacional con la ley de estos enclaves, lo más probable es que por tema de poder y por tema de recursos va a imponerse la ley de los enclaves. Entonces vamos, digamos, como a dividir, estamos dividiendo a los países, estamos en lugar de construir, digamos, un futuro integrado, pues estamos haciendo enclaves de países desarrollados en el corazón de nuestros países. Es como una suerte de neocolonialismo. Me parece que es nefasto, bajo todo punto de vista es nefasto. Doctor, ha sido de verdad un gusto y agradecerle que haya aceptado la comunicación desde que tuvimos la oportunidad de intercambiar mensajes. Creo que sin duda alguna deja aportes importantes, así que le agradezco su participación hoy. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos los televidentes. Gracias, el doctor Luis Fernando Mac, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un investigador social, escritor y un conocedor de la realidad social, política y económica de la región. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos en una próxima aquí en Al Banquillo por TSI.